Queríamos estudiar en una U del Estado. Cursamos todos los grados. Un ideal se persigue. Quien la sigue, la consigue. Y terminé profesora de la mano protectora de Alicia Guzmán Rodríguez. Mi mamá era modista, pero no trabajaba. Hacía cosas, cosía para el ropero escolar. Él era agricultor, pero es que mi papá era hartas cosas. Él fue un autodidacta. Mi papá era Darío Salas. Yo me crié en un ambiente intelectual, digamos, y sobre todo educacional, porque mi padre era decano y fue académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Soy profesora normalista, 3 hermanas, con mi papá y mi mamá nos fuimos a Arica. Y allá en Arica mi mamá, al tener un 4.º hijo, falleció. En realidad que yo empecé a interesarme en la historia de educación por mi papá, porque yo lo conocía como mi papá nomás. ¿Ah? Yo lo único que quería que llegara marzo, para ir al colegio, lo único que quería. Era un sueño, era una cosa así, como una cosa idealizada, no sé. Y ahí mi hermana me dice, que era muy pilla, como te digo, me dice, ¿quieres ir al colegio? Sí, ¿quería ir al colegio? Sí, ya. Y me acuerdo, en la rodilla pescó el lápiz de palo, lo cortó. Lo partió por la mitad, me dijo, ven, pues. Yo fui tal como estaba, sin delantal, sin nada. Me fui al colegio con ella. Yo recuerdo haber estado dentro de una sala y que me daban esas hojas amarillas. Y yo me acuerdo que me decía, me hacía una muestra, haz esto, porque no me demoraba ni minutos en hacerla. Y corría a entregársela y ella me daba otra, me daba otra, me daba otra, me daba otra. Hasta que llegó mi mamá, que ya me echaron de menos, fueron al colegio y me matricularon. Y así entré al colegio. Por eso que entré chica. Mi abuelita, la mamá de mi papá, se hizo cargo de nosotros. Y nosotros nos vinimos y vivíamos en la escuela, muy cerca de la escuela anexa a la normal número 2. Y ahí se preparan las alumnas que van a ser profesoras después. Así es que ahí empezó de pequeña, empezamos en una escuela anexa normal número 2. De inmediato me titulé y me fui a trabajar al campo. Estuve viviendo una vida hermosa, hermosa, se vive en el campo, muy distinto a la ciudad. Y además se convive mucho con los alumnos, porque ellos son muy abiertos. En música, por ejemplo, Mi gallinita ha puesto un huevo, eran felices esos niños cuando les enseñé la canción. ¿Por qué? Porque es el mundo de ellos, el mundo rural. De hecho, no toda la gente iba a la universidad. ¿Ah? Sobre todo las mujeres. Las mujeres. Entonces, yo fui, después yo entré al pedagógico y ahí en el pedagógico hice buenas amigas. Entonces yo primero fui a Mount Holyoke, fui a un colegio en Massachusetts. Yo fui a estudiar educación. Entonces estudié ahí yo me especialicé hice más cursos de orientación, pero uno hace un magíster y después hice un profesional diploma también. De ahí mi papá se opuso a que mi hermana fuera profesora básica y quiso que fuera contadora. Y cuando llegó mi momento, me acuerdo como si fuera hoy día, mandó a mi hermana a buscar vacante en el comercial, donde ella había estudiado, que era comercial 3. La mandó a buscar vacante y felizmente no había. Entonces ahí me llevaron al Gabriela Mistral.
mixto, coeducacional, experimental, maravilloso, con gobierno estudiantil. Y eso significó que yo seguía con el sueño de ser profesora, podía seguir con ese sueño. Desarrollé una distancia con la educación tradicional. Llegué a los liceos experimentales. Yo nunca trabajé sino en programas de vanguardia, como digo. Porque primero entré a los liceos estos que eran, primero fui ayudante de orientación, en el Liceo 6, que era un tradicional transformado en el primer año. Pero después entré al Gabriela Mistral y ahí hice clase de estudios sociales, que se llamaba, porque ahí se modificó el currículum. Después de ahí pasé a la Universidad de Santiago, a la Universidad Técnica del Estado, al Pedagógico Técnico, a estudiar Pedagogía en Castellano. Otra etapa de mi vida muy feliz, porque la vida universitaria muy feliz, revolucionaria. Y ahí estaba yo en el núcleo socialista, teníamos un núcleo socialista con mucha gente, se juntaban por partido ahí en la universidad. En cambio, nosotros fuimos preparadas desde pequeña, desde niña, como te decía, en las unidades de trabajo, en el grupo, y siempre trabajar, aparte de tu investigación que tú tienes que hacer sola, tienes que compartirlo con los otros, entonces eso te da fuerza. Y ahí está la diferencia entre el profesor normalista. Ya terminaron las escuelas normales, se cerraron en el año 73, y en la educación universitaria lo más importante es lo literal, el concepto, eso. Yo me especialicé siempre en ciencias naturales, así que gozaba con la naturaleza donde estaba. Otra vez los microbios, estábamos pasando, traigan una jalea, pero ¿por qué, señorita, van a comer jalea? Traigan una jalea y preparamos allá una gelatina. Ya, y a los días después estaba increíble cómo los gérmenes se habían, en la gelatina, se habían multiplicado, cómo aparecían. Y si tú le explicas eso, léalo en la página 14 del libro, no es lo mismo. En cambio, ahí ellos prepararon la jalea, ellos hicieron eso. Pero es que así los niños son, como te dijera yo, como que viven los conceptos. Yo me eduqué con bancos atornillados al piso, ¿ah? Y la profesora arriba de la tarima. Entonces, ¿yo a qué me refiero eso cuando tiene estas instancias? Que yo soy el dueño de la verdad, pues, y uno no es nada dueño de la verdad. Y el profesor tradicional, tal vez por inseguridad en parte, porque esto no es cuestión de edad, porque a veces la juventud es muy insegura al hacer clase. Trabajé casi 40 años en realidad en el Instituto Femenino Superior de Comercio. Toda mi vida laboral la hice ahí. Trabajé con mujeres, solo con mujeres. Yo creo que de ahí mi interés por los derechos de la mujer, por la equidad de género, por luchar por la equidad de género. Y tenemos alumnas en todas las reparticiones públicas que tú te imagines, donde vaya yo y donde yo vaya me encuentro con una alumna y siempre las niñas como agradecidas de la preparación que recibieron. Yo creo que le entregamos una buena preparación. Estas chiquillas no tienen rostros, no tienen apellidos, no tienen plata, no tienen ninguna cosa, no tienen un buen corte de pelo, no tienen nada. Lo único que pueden tener es conocimiento. El hecho de que uno sea un poco libre en la sala de clase, uno puede impulsar a los niños a hacer academias, a hacer cosas. Chiquillos, investiguemos, ¿qué se te ocurre de ti investigar? ¿Qué se te ocurre hacer? Y reconocer a los alumnos, reconocerle que tú eres capaz. Mira, empezaste que no sabías hacer eso, pero ahora sabes y sabes hacer esto otro y sabes, y los chicos se sienten felices. Por ejemplo, los míos, mis alumnos, contentos de ser de la Academia de Ciencia, lo máximo, pues oye. Yo estaba feliz en esta otra cosa. ¿Ah?
la metodología que partía de problemas más bien. El experimento consistía en primer lugar, en rearmar un currículum distinto, de tener una diferente relación profesor-alumno, de tener otras actividades. Los colegios tenían, por ejemplo, teníamos proyectos que todo el colegio trabajaba en una sola cosa, gobierno estudiantil, en que había intervención de los profesores, consejo de curso, todo eso viene de ahí, de los liceos experimentales. Yo era la jefa del laboratorio, del LACE. Entonces tenía que enseñarle a los profesores, a los alumnos, la computación y todo. A mí me mandaron a estudiar a Canadá para que me pusiera al día en cuanto a computación, a todas las tecnologías y que las aplicara en el establecimiento, porque la Universidad de Chile nos hacía clase por el proyecto Enlaces. Y yo llegué con ganas de hacer cosas y los profesores, no, ¿para qué nos dan más trabajo? No, pero es que teníamos que hacer cosas, y después tú no te das cuenta que los alumnos te empujan a aprender más, porque ahora la tecnología está en todas partes. Y tú, Diana, ya tienes más de 60 años, entonces tienes que entregar el puesto, esto que lo otro, ya así que presenté los papeles de jubilación. Y yo, ¿qué hago ahora, Dios mío? Irse a la casa. Entonces nos fuimos a China con un grupo a conocer China. Vimos un mundo distinto, ahí me di cuenta de cosas que yo no había visto. Sí, jubilé con una pensión de 250, gano ahora. Yo me aburguesé hasta que llegué a jubilar. Jubilé y el porrazo fue así, pero espectacular. ¿Del sueldo que ganabas? Claro, ahí me di cuenta que esto, tal por cual habían hecho estas cosas únicamente para robarte tu plata. Un poquito más de la pensión mínima fue. En ese momento 120, ahora, como te dije, con apoyo estatal y todo, está en 215. Estaba bien afligida, porque no me alcanzaba para nada en realidad, porque tú estás acostumbrada a otro nivel, tenés que renunciar a un montón de cosas, ¿ya? Yo mantengo una gran relación con la Chile, de todas maneras. Yo soy del directorio de la Corporación de Graduados actualmente, pero no he vuelto a hacer clase. Encuentro que uno tiene que tratar de ser activa lo más posible, ¿ah? Y porque si no la vida es una lata, pues. ¿Ah? Así que yo, claro que veo televisión y qué sé yo, pero me metí en el internet. Tenemos con mi esposo 3 hijos. No, yo soy una mujer realizada, soy una mujer dichosa. Entonces uno no tiene dinero, pero es feliz. Me llevo puro saliendo, viajando. Este año en abril fue a La Serena, las termas de Quinamávida. En agosto estaba en Arica. Ahora, obtuve unos dineros también, tengo que decirlo. Mi marido vendimos la casa y yo me he gastado la plata en puro. Cuando uno hace las cosas con cariño, no por el sueldo, no pensemos nosotros en que voy a ganar tanto, en que mi horario de trabajo es hasta las 18 horas y no, uno no trabaja, uno trabaja por el objetivo de que aprenda el otro. Porque la educación no es meter para adentro cosas, pues, sino que es al revés, es abrir ventanas, ventilar, qué sé yo. Eso es la educación.